Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias empecemos. Capítulo 15. Uchiha Ryun miró fijamente a Ann, el Jinchuriki de las 5 colas. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Maldita sea, aunque estoy recuperando chakra, estar rodeado de tropas enemigas significa que tengo que usar el Susanoo para bloquear sus ataques mientras me enfrento a Ann. Esto lo estaba agotando. Ann, recordado por Noki, asintió rápidamente. Con ambas manos, desató la técnica de liberación de vapor. Fuerza inigualable, lanzando abrasadores puñetazos impulsados por vapor hacia Ryun. Ryun apoyó las manos en el suelo y dio una voltereta hacia atrás, esquivando los dos golpes. Miró fijamente a Ann con los ojos llenos de intención asesina y luego usó la técnica del parpadeo corporal. Un destello rojo apareció en su mano cuando el abanico de la llama ardiente se materializó. Ryun desplegó la hoja del abanico y la lanzó hacia el cuello de Ann. Ann sonrió con suficiencia, inclinándose hacia atrás para esquivar el golpe antes de contraatacar con un puñetazo dirigido a Ryun. Ryun permaneció impasible. Modo sabio, activado. La armadura de escamas doradas lo protegió. El puño de vapor de Ann impactó contra la armadura, que apenas parpadeó antes de estabilizarse. ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué no se rompe? Refunfuñó Ann. Ryun se burló. Los ojos de los simples mortales no pueden comprender las maravillas de un sabio. Oye, Goku, ayúdame. Préstame algo de chakra. Gritó Ann al 5 colas en su mente. Goku miró a Ann antes de volver a recostarse, ignorándolo. ¿Qué clase de idiota exige chakra con tanta arrogancia? Patético. Ese Uchiha de afuera tiene el Manjeki. Sin tu ayuda, tal vez no pueda con él, admitió Ann con impotencia. Goku vaciló. Era cierto que Ann era débil y no particularmente brillante, pero al menos lo trataba con decencia. Bien, aunque solo fuera para evitar ser capturado por ese usuario del Manjeki, le aportaría algo de poder. Sintiendo cómo el chakra de Goku recorría su cuerpo, Ann sonrió. Armadura de vapor. Un vapor caliente brotó de su cuerpo, formando una capa protectora a su alrededor. El intenso calor hizo que incluso Ryun, en modo sabio, se sintiera incómodo. Uchiha Ryun, vamos otra vez. Ann lanzó una ráfaga de puñetazos de fuerza inigualable. Ryun frunció el ceño. Shinra Tensei. Al instante, la tierra bajo sus pies se convirtió en púas afiladas que se lanzaron hacia Ann. Ann, esquiva. Está usando el arte sabio, no el ninjutsu normal. Advirtió Goku. Ann lanzó rápidamente vapor desde sus palmas, impulsándose hacia atrás con el retroceso. Eso estuvo cerca. Ann se secó el sudor, pero antes de que pudiera relajarse, Ryun le lanzó Shuriken, Kunai y Shuriken de molino de viento usando la técnica de lanzamiento Uchiha. Ann no estaba preocupado. Como Jinchuriki, tales armas eran insignificantes. Su manto de chakra se manifestó, desviando los proyectiles con un tintineo metálico. Sus colas incluso los hicieron añicos. Uchiha Ryun, ¿esto es todo lo que tienes? Se burló Ann, sintiéndose invencible. La expresión de Ryun se tornó extraña. Esa frase le sonaba familiar. Ann. Deja de perder el tiempo y mata a Uchiha Ryun. Ladrón Noki. TSH, ese viejo es tan molesto, murmuró Ann para sí mismo. Ten cuidado. Me da la sensación de que este Uchiha todavía guarda unas bajo la manga, dijo Goku con inquietud. Alguien capaz de invocar al Gran Buda no sería derrotado tan fácilmente. Goku tenía razón. El Manjeki de Ryun giró, sus 6 tomoes se movieron mientras reunía chakra de naturaleza Yin y fijaba la mirada en Ann. Ann, no lo mires a los ojos. Gritó Goku, pero ya era demasiado tarde. Ann se quedó paralizado. Sus pupilas reflejaban el Sharingan de Ryun. Sus brazos se relajaron y cayó de rodillas. Ann. Despierta. Noki entró en pánico. Sin Ann, Iwagakure no tenía a nadie que pudiera luchar contra Ryun. En el interior de la mente de Ann, Goku se estremeció, porque vio a Uchiha Ryun de pie frente a él. Goku se giró inmediatamente, cerrando los ojos con fuerza. No miraré. No miraré. ¿Crees que evitar mi mirada te salvará? Ryun activó su Manjeki. En un instante, la oscuridad envolvió a Goku. 2 patrones del Manjeki quedaron grabados en su visión. Cuando volvió a abrir los ojos, sus pupilas se habían transformado en el diseño del Manjeki de Ryun. Goku, has estado sellado por Iwagakure durante tanto tiempo. Debes de estar resentido con ellos, ¿verdad? Déjame ayudarte. Romperé el sello. Ryun sonrió levemente. Canalizó chakra de naturaleza Yang, combinándolo con las técnicas de sellado enseñadas por Uzumaki Mito. El sello que retenía a Goku se rompió como papel. Un rugido ensordecedor estalló.
Rugido. Eso es, Goku. Véngate de los humanos que te encarcelaron y te utilizaron. Dicho esto, Ryun desapareció de la conciencia de Ann. De vuelta en el campo de batalla, Ryun sonrió con suficiencia. Goku, sal. Al instante siguiente, los ojos de Ann se desorbitaron. Aulló, forcejeando desesperadamente, pero fue inútil. Su cuerpo se disolvió, siendo reemplazado por una bestia colosal. Una fusión de delfín y caballo, de un blanco puro y con 5 colas. La emoción inicial de Noki se desvaneció al instante. Ann había desatado todo su poder. Ryun estaba prácticamente muerto. Incluso perder 3000 soldados valdría la pena si lo mataban. Pero antes de que Noki pudiera celebrar, Goku se arrodilló, bajando la cabeza en señal de sumisión ante Ryun. Todo el campo de batalla quedó en silencio. Las reacciones de ambos bandos fueron diferentes. Las fuerzas de Konoha estaban eufóricas, mientras que los shinobi de Iwa palidecían de horror. Ryun se subió a la cabeza de Goku, manteniéndose erguido mientras la bestia alzaba la mirada. Desde esa posición, Ryun observó el campo de batalla. Luego, activó a Susanoo. Un Susanoo de color carmesí dorado encerraba a Goku. Juntos, rugieron. Rugido. El sonido hizo que bandadas de pájaros huyeran de los bosques lejanos. Noki se tambaleó. Sabía que la batalla estaba perdida. Ya no podían detener a Ryun, y él podría masacrar fácilmente a otros 4000 o 5000 de ellos. Ignorando a los demás, Ryun levantó la mano. Goku, salto de las 5 montañas. Los ojos de Goku brillaban. No era como Son Goku, que se resignaba a su destino. Bajo el control del Mangekyo impulsado por su odio reprimido, desató toda su furia. La bestia se elevó hacia el cielo, apuntando al corazón de la formación de Iwa. Al golpear el suelo con sus pezuñas, una onda expansiva de vapor y fuerza se propagó hacia afuera. Un solo ataque acabó con 500 shinobi. Ryun sonrió. Noki, ¿estás satisfecho con esta guerra? Retorció el cuchillo, de pie sobre Goku mientras miraba fijamente al Tsuchikage. A Noki le dolía el corazón. Apretando los puños, reprimió su furia para evitar que el conflicto se agravara aún más. Una nación débil no tenía voz en la diplomacia. Quedarse atrás significaba ser derrotada. Anciano Ryun, yo, Noki, admito la derrota. A partir de ahora, Iwagakure seguirá el ejemplo de Konohagakure. Noki cerró los ojos, sintiendo cómo todo su cuerpo se marchitaba como si hubiera perdido toda su energía. No es suficiente. Ya que tú iniciaste esta guerra, ¿crees que unas simples palabras de rendición bastan? Uchiha Ryun soltó una risita. Kitsuki no pudo contenerse. Uchiha Ryun, no tientes a la suerte. Tu Hokage, Hiruzen Sarutobi, tiene el mismo rango que mi padre. ¿Qué derecho tienes a hablar aquí? La expresión de Orochimaru cambió ligeramente. Observó rápidamente la reacción de Ryun, notando cómo Kitsuki seguía intentando sembrar la discordia entre el Hokage y los Uchiha incluso en ese momento. El rostro de Ryun permaneció impasible. ¿Un general derrotado se atreve a hablar de estatus? Incluso si yo ocupara el puesto de Tsuchikage, ¿crees que se atrevería a pronunciar una sola palabra de protesta? Maldita sea, voy a soportar esto. Noki apretó los dientes con tanta fuerza que casi le sangraron las encías. Noki, déjame decirte algo. Cuando eres débil, incluso tu resistencia parece ridícula. Después de abandonar la voluntad de piedra, ¿de verdad crees que puedes recuperarla? Las palabras de Ryun calaron hondo en el corazón de Noki. Su rostro palideció y se desplomó al suelo, mirando a Ryun, que estaba de pie sobre Goku con los brazos cruzados y el pelo revuelto por el viento. Esta cifra coincidía perfectamente con la que Noki había visto a los 13 años. No pudo evitar murmurar. Uchiha Madara, negando con la cabeza, miró a Ryun, envuelto en Susanoo sobre Goku. Su ambición parecía haberse desvanecido, o quizás, mientras Ryun viviera, jamás tendría la oportunidad de ganar. Konoha, ¿por qué el destino te favorece tanto? Los protagonistas de la era anterior te pertenecían, y ahora esta era te pertenece de nuevo. El cielo ayuda al fuego, no la tierra. Antes de que pudiera detenerse a pensar más, llegaron los refuerzos de Konoha. Al frente de ellos estaba Dan Shimura, con una expresión fría y amenazante. Recorrió con la mirada el campo de batalla, hasta que finalmente divisó la figura que se alzaba sobre Goku. La silueta le resultaba familiar. Orochimaru habló. Señor Dance, ¿qué es esto? Señaló a las tropas que estaban detrás de Dance. Lady Mito insistió en garantizar la seguridad del segundo dios shinobi de Konoha. Por cierto, Orochimaru, ¿dónde está Ryun? Dance respondió a la pregunta de Orochimaru y preguntó por el paradero de Ryun. Orochimaru sonrió levemente. Parecía que Mito lo había considerado todo.
¿Pero por qué Dance no había mencionado el nombre del Hokage? Podría ser Orochimaru, te pregunté dónde está Ryun. Dance frunció el ceño, disgustado por el silencio distraído de Orochimaru. Ah, ¿sí? El anciano Dance, el que está de pie sobre Koku negociando con Tsuchikage Noki, ese es. Respondió Orochimaru. Oh, la de la cabeza de Koku, espera, ¿qué? La expresión de Dance cambió. Koku. Cabeza. Noki. Negociaciones. Cada palabra tenía sentido, pero juntas lo desconcertaban. ¿Era esto siquiera posible? Kitsuchi vio a Dance e inmediatamente exclamó. Señor Dance, como anciano de Konoha, deseamos hablar con usted sobre las reparaciones de posguerra. Dance quedó atónito. Ryun se giró y vio a Dance y a los 8000 soldados detrás de él, sintiendo una calidez en el corazón. Ya fuera por su esposa, su abuela, Dance o las órdenes del Hokage, estaba agradecido. Señor Dance, por favor, acompáñeme a negociar con Iwagakure. Dijo Ryun con una sonrisa. Luego, bajó la majestuosa cabeza de Koku. Dance vaciló, sin saber qué significaba aquello, y miró a Ryun. Ryun explicó. La vista desde aquí es excelente. Sube, Lord Dance, y experimenta lo que se siente al tenerlo todo bajo el agua. Dance respiró hondo y se subió a la cabeza de Koku. Este era Koku, una de las 9 bestias con cola del mundo shinobi, ahora domada por Uchiha Ryun. Mientras Koku ascendía, Dance se elevó en lo alto, su visión se expandió y la gente de abajo se hizo más pequeña. Una oleada de orgullo le inundó el pecho. Observó a Noki, que ahora parecía desaliñado, con el pelo canoso. Dance recordaba a Noki como un hombre de mediana edad, pero ahora parecía un anciano encorvado. Ryun, ¿qué es esto? Dance tenía infinidad de preguntas, pero Ryun simplemente sonrió. Hemos ganado esta guerra y estamos hablando de reparaciones. Hemos capturado al Jinchuriki del 4 colas, y el Jinchuriki del 5 colas está actualmente bajo mi control. Ryun relató la batalla con serenidad, restándole importancia a su propio papel. Sin embargo, cuanto más hablaba, más intensamente lo miraba Dance. Aunque Ryun lo hizo parecer fácil, Dance notó el cansancio en sus ojos y supo que la verdad era mucho más agotadora. Sin duda, Konoha tuvo la suerte de contar con Uchiha Ryun. Tsuchikage Noki, esta guerra la iniciaste tú y ha causado pérdidas inmensas a Konoha, declaró Ryun. Los labios de Noki se crisparon mientras contemplaba el campo de batalla sembrado de más de 3000 cadáveres de ninjas de Iwa. ¿En serio estás diciendo esto? Pensó con amargura, pero no se atrevió a rebatir. La historia la escriben los vencedores, y las reparaciones son tributos de los derrotados a los vencedores. No tenía voz ni voto. Por lo tanto, después de conversar con el anciano Dance, exigimos lo siguiente. Indemnización de 500 millones de ri en plata. Entregue el 20% de las misiones asignadas a Iwagakure. El Tsuchikage Noki debe firmar el tratado de rendición y cumplir con las reparaciones en el plazo de 1 año. Tras la firma, se harán 3 copias. Una para usted, una para nosotros y otra para el Hokage. Después, le devolveremos a su Jinchuriki. Cada exigencia le causaba dolor a Noki. Las finanzas de Iwagakure eran estables, pero 500 millones de ri era una suma abrumadora, y perder el 20% de sus misiones lo dejaba desconcertado. Pero ante la abrumadora fuerza del enemigo y la postura inflexible de Ryun, no tuvo más remedio que aceptar. De acuerdo, Uchiha Ryun. Acepto. Firmemos el acuerdo de inmediato. Noki cerró los ojos, una lágrima rodó por su mejilla. Ryun lo notó, pero no sintió compasión. La misericordia hacia los enemigos era crueldad hacia uno mismo. Los 500 shinobi de Konoha que habían muerto en batalla merecían justicia, y él no traicionaría su sacrificio. Orochimaru se adelantó con papel y pluma, y transcribió las condiciones de Ryun. Noki las revisó, confirmando que coincidían con lo estipulado, y luego firmó y selló los documentos. Se hicieron 3 copias. Orochimaru se lamió los labios y regresó a sus filas, imaginando ya la cantidad de fondos para investigación que esto le reportaría. Después de que Noki firmara el acuerdo, Orochimaru guardó cuidadosamente los términos de la compensación. Uchiha Ryun asintió y luego hizo que el Jinchuriki de las 5 colas bajara la cabeza. Él y Dan Shimura descendieron y luego usaron Genjutsu sobre el 5 colas para dormirlo. La figura del 5 colas desapareció y el cuerpo de An reapareció. Ryun lanzó una patada que envió el cuerpo de An volando de regreso a las filas de los ninjas de Iwa. Noki ordenó que alguien revisara el estado de An. Tras confirmar que solo estaba inconsciente, suspiró aliviado. Miró a Ryun, esperando que también devolviera al otro Jinchuriki. Sin embargo, Ryun sonrió y dijo: «Sí será llevado de vuelta a Konoha como garantía».
Una vez que se haya pagado tu compensación por completo, lo enviaré de regreso. Tras decir esto, dio la señal a las tropas para que se retiraran. Dance apoyó a Ryun mientras caminaban al frente de la formación. Noki apretó los dientes y resopló con frialdad. Regresa a la aldea Y. Prepara la compensación. Su voz denotaba cansancio e impotencia. Aunque los Hinsrit y Komorsian no pudieran derrotar a Ryun, seguían siendo armas nucleares en el campo de batalla. Se podía volver a ganar dinero, pero la pérdida de gente debilitaría la fortaleza del pueblo considerablemente. Él comprendía este principio a la perfección. Noki dirigió a los shinobi derrotados para limpiar el campo de batalla, luego se dio la vuelta y regresó corriendo a la aldea sin mirar atrás. Una vez que las fuerzas de Konoha estuvieron fuera del alcance visual de Iwa, Ryun se desplomó repentinamente. Tsunade tomó a Ryun de Dance y lo examinó. Descubrió que solo se había desmayado por un agotamiento extremo de chakra y un esfuerzo físico intenso. Se tranquilizó un poco. Dan se agachó y le preguntó a Tsunade sobre el estado de Ryun. Tsunade dijo: su chakra y su poder ocular están muy mermados, y tiene la espalda muy lastimada. Sin embargo, se está recuperando. No es nada grave. Justo cuando estaba a punto de llamar a alguien para que cargara a Ryun, varios Jonin Uchiha se ofrecieron voluntarios para prestar una camilla. Bajo la guía de Tsunade, colocaron cuidadosamente a Ryun sobre ella. Puede que el clan Uchiha no escuchara a los demás, ni siquiera a su líder, pero recordaban cada palabra de Ryun y su futura esposa. Incluso alguien le preguntó a Tsunade: cuñada, ¿deberíamos conseguir una camilla más grande para que tú y el hermano Ryun puedan acostarse juntos? Dance pareció sorprendido, mirando alternativamente a Ryun en la camilla y a Tsunade. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba, como diciendo: ya lo entiendo, ya lo entiendo. Tsunade se sonrojó. No es necesario. Eres muy amable. Se sintió incómoda, pero como el shinobi Uchiha tenía buenas intenciones, no dijo nada más. Los shinobi Uchiha asintieron, y 4 de ellos cargaron la camilla, uno sujetando cada esquina, marchando con paso firme junto a las tropas. Orochimaru soltó una risita. Dance se acercó inmediatamente y le preguntó por el estado de Ryun. Orochimaru tenía una buena impresión de Dance. El hecho de que tantas tropas de Konoha se apresuraran al frente en menos de 2 horas para rescatar a Ryun demostró que Dance era un hombre inteligente. Orochimaru disfrutaba tratando con gente inteligente. Dan-sama, ¿ha oído hablar de las 3 grandes regiones de sabios? El monte Miboku, la cueva Richi y el bosque Shikotsu. Dance asintió. Mi invocación, el Baku, los mencionó. Las 3 grandes regiones sabias son la cúspide de la invocación de criaturas, hogar de 3 sapos sabios y diversos legados. ¿Estás diciendo que? Los ojos de Dance se abrieron ligeramente mientras miraba a Orochimaru, esperando su respuesta. Tal como lo imaginas. El hombre que tienes delante es Uchiha Ryun, el sucesor de la cueva Richi, quien superó las pruebas del sabio de la serpiente blanca, dominó el modo sabio y aprendió las artes sabias de la cueva Richi. El tono de Orochimaru denotaba envidia y admiración. Dance contuvo el aliento, contribuyendo al calentamiento global, mientras miraba fijamente a Ryun, dándose cuenta de que su valor seguía aumentando. Maldita sea. Modo sabio de la cueva Richi, artes del sabio, liberación de madera, verdaderas 1000 manos, Susanoo, Mangekyou Sharingan. De repente sintió que su viejo amigo Hiruzen ya no era tan impresionante. Aunque Hiruzen sí tenía un jutsu aterrador. El definitivo, el sello devorador de demonios muertos. Pero Dance también tenía uno. El sello de los 4 símbolos. Sin embargo, a menos que se viera acorralado, ¿quién usaría tal técnica? Negó con la cabeza. Da igual. Ryun era el Ryun de Konoha. Eso era lo único que importaba. Necesitaba fortalecer sus lazos con Ryun en el futuro. Ryun estaba inconsciente en ese momento. O mejor dicho, su cuerpo estaba inconsciente, pero su mente estaba despierta en su espacio de conciencia, sintiéndose aburrido. Justo en ese momento, una voz resonó en su espacio de conciencia. Ding. Enhorabuena, anfitrión, por completar la misión principal. Aplastar las ambiciones de Noki. Rango de finalización. SS. Recompensa. 500.000 puntos. Saldo actual. 780.000. Recompensa adicional. Liberación de madera. Técnica del dragón de madera. Al completar el cuerpo de sabio pequeño, evoluciona a cuerpo de sabio. Las funciones originales permanecen sin cambios, pero los efectos se duplican. La capacidad de chakra aumenta a 500 unidades. La velocidad de recuperación de chakra aumenta a 5 unidades por segundo.
Cuando el chakra está lleno, el poder ocular se recupera en una proporción de 5:1. Disculpas, Kakashi. ¿De verdad todos pensaban que Kakashi tenía poco chakra? A medida que la voz del sistema se desvanecía, Ryun, aunque seguía en su espacio de conciencia, sintió los cambios en su cuerpo. Su velocidad de absorción de chakra se disparó. Era un estado pasivo. Si no se observaba con atención, pasaba desapercibido. Tras solo 3 minutos, Ryun sintió que su chakra se había recuperado por completo y que su poder ocular había sido restaurado del todo. Si hubiera querido, podría haberse despertado ya. Pero le resultaba agradable que lo llevaran en brazos, así que no tenía prisa por levantarse. Este sistema era realmente genial. Cuando otorgaba recompensas, cumplía con creces. El cuerpo sabio valía aproximadamente 1.000.000 de puntos, equivalente al Mangekyō eterno, y sin embargo, se entregaba así sin más. Aproximadamente medio día después, el grupo llegó a las puertas del pueblo. Ryun finalmente se incorporó, estirando el cuerpo mientras sus articulaciones crujían. Todos lo miraban como si fuera un monstruo. ¿Se recuperó por completo en mediodía? Tsunade se tapó la boca, atónita. La capacidad de recuperación de Ryun era increíble. En la historia de Konoha, solo su abuelo podía compararse con él. Buenos días a todos. Buenos días, Tsunade. Ryun sonrió a los shinobi de Konoha y a Tsunade. Ryun, es de noche, no de mañana. Tsunade se llevó la mano a la frente con un suspiro. Ryun levantó la vista. Oh. El tiempo vuela. Los shinobi, al ver que Ryun estaba bien, se relajaron y sus ceños fruncidos de preocupación se convirtieron en sonrisas. Alguien incluso empezó a corear. Dios de los shinobi. Dios de los shinobi. Uno lideraba, los demás lo seguían. Sus miradas ardían de admiración y reverencia. Con Ryun cerca, la fuerza de Konoha alcanzaría cotas sin precedentes. Quizás la guerra terminaría, tal como cuando el primer Hokage, Hashirama Senju, estaba vivo. Algunos shinobi de clanes incluso deseaban en secreto que Ryun se convirtiera en Hokage. Su fuerza y personalidad eran innegables. Por fin algo nuevo. Danzo no es malvado. Uchiha Ryun levantó la mano, indicándoles a todos que se detuvieran. Tsunade lo miró con una sonrisa. Si Ryun hereda el título del abuelo, no estaría mal. El segundo dios shinobi, jeje, se siente tan seguro. Todos se detuvieron y se prepararon para escuchar a Uchiha Ryun. Comparado con el señor Hashirama, soy muy inferior tanto en fuerza como en carácter. Por lo tanto, no merezco el título de dios de los shinobi, y todos deberían dejar de mencionarlo. Lord Hashirama fue el primer Hokage, reconocido por su benevolencia, y por ello se ganó el título de dios de los shinobi. En cuanto a mí, Uchiha Ryun, admito que no puedo alcanzar ese nivel. Sin embargo, Uchiha Ryun alzó la cabeza y miró a los más de 10.000 shinobi. Mientras todos confíen en mí en el clan Uchiha, yo, Uchiha Ryun, juro protegerlos a todos. Si algún enemigo se atreve a invadir, me aseguraré de que sea completamente derrotado. Konoha es la más fuerte. Gritó Uchiha Ryun, alzando el brazo con el rostro lleno de fervor. Los 10.000 shinobi repitieron al unísono. Konoha es la más fuerte. Konoha es la más fuerte. Estamos dispuestos a pasar por el fuego y el agua por el señor Ryun. Estamos dispuestos a pasar por el fuego y el agua por el señor Ryun. Por un instante, las voces surgieron como un maremoto, sin cesar. Dan Shimura miró a Uchiha Ryun y sonrió. A partir de ahora, Konoha probablemente alcanzaría un poder sin precedentes, y sus clanes se alzarían por encima de los de otras naciones. Ahora, al mirar a Uchiha Ryun, había abandonado su ambición por el puesto de Hokage. Esto no estaba mal, ¿verdad? Dan Shimura pareció liberarse de algunas ataduras, y su chakra avanzó aún más, estabilizándose en el nivel Kage. Sonrió, como si finalmente comprendiera su propósito. Había nacido para proteger Konoha, no para codiciar el puesto de Hokage. Solo cuando los aldeanos te reconozcan serás Hokage. No es que convertirse en Hokage haga que la gente te reconozca. Con este pensamiento en mente, Dan Shimura miró a Uchiha Ryun, quien estaba rodeado por la multitud, con aprobación y expectativa en sus ojos. Al oír esos gritos, los aldeanos y ninjas de Konoha no pudieron evitar salir a observar. Uchiha Ryun les hizo señas para que guardaran silencio y les recordó que debían mostrarle al Hokage el mismo respeto que le tenían a él. El Hokage asumió la responsabilidad en tiempos de crisis, salvando a Konoha del colapso. Sus contribuciones son inmensas. Por lo tanto, todos deben recordar que, sin importar cuán fuertes sean, deben respetar y apoyar al Hokage. La voz de Uchiha Ryun era firme y contenía una advertencia. ¿Sí? X 10.000.
Lo que Uchiha Ryun no sabía era que, 20 segundos después de pronunciar esas palabras, Hiruzen Sarutobi las había escuchado. Sonrió, sintiendo que antes había sido demasiado cerrado de mente. Si su subordinado era increíblemente poderoso pero aún así estaba dispuesto a obedecerle como Hokage, ¿por qué debería preocuparse por ser eclipsado? De ahora en adelante, la unidad entre gobernante y pueblo sería el camino a seguir. El desarrollo de Konoha era la máxima prioridad. Con el clan Uchiha Ryun intimidando a los enemigos en el extranjero y Hiruzen Sarutobi gobernando diligentemente en casa, superarían a sus predecesores y harían que Konoha fuera aún más fuerte. La respuesta de Uchiha Ryun sin duda le dio un impulso a Hiruzen Sarutobi, consolidando su posición y dejando claro que Konoha no se dejaría intimidar. Si alguien se atrevía a invadir, sería golpeado hasta que perdiera los dientes. Tras comprender esto, Hiruzen Sarutobi se puso de pie, se enfundó en su túnica de Hokage y condujo a los Anbu para darles la bienvenida en las puertas de la aldea. Al abrirse las puertas de la aldea, Uchiha Ryun dio un paso al frente e hizo una reverencia a Hiruzen Sarutobi. Señor Hokage, Uchiha Ryun ha estado a la altura de las expectativas. Hiruzen Sarutobi le dio una palmadita en el hombro, con una sonrisa que florecía como un crisantemo. Has trabajado mucho, anciano Ryun. Contigo aquí, me siento tranquilo. La lealtad de Uchiha Ryun lo llevó a dejar de lado por completo cualquier reserva sobre el clan Uchiha. Si Uchiha Ryun deseaba el puesto de Hokage, solo tenía que levantar el brazo y el 90% de los aldeanos y clanes de Konoha lo apoyarían. Pero ahora, él solo quería ser el guardián de la aldea, apoyando a Hiruzen Sarutobi. Entonces, ¿por qué debería importarle a Hiruzen? La unidad entre gobernante y pueblo era el camino hacia una nación y un ejército fuertes. Gracias a las bendiciones del Hokage, hemos logrado una gran victoria. Orochimaru, trae los términos del tratado para que el Hokage los revise. Dijo Uchiha Ryun, saludando a Orochimaru. Orochimaru soltó una risita. Esta era la Konoha que había soñado. Le entregó el tratado a Hiruzen Sarutobi, quien lo leyó con atención. Ryun, bien hecho. Dijo Hiruzen Sarutobi, tomando la mano de Uchiha Ryun y dirigiéndose al ejército. A partir de hoy, Konoha celebrará un gran banquete de 3 días, financiado con las reparaciones de guerra. Además, la compensación para las familias de los caídos debe distribuirse sin demora. El Hokage es sabio. Uchiha Ryun juntó las manos y se irguió, con la voz alta y clara. El Hokage es sabio. Estamos a sus órdenes. El shinobi se arrodilló y habló con sinceridad. Mientras Uchiha Ryun estuviera en Konoha, la aldea sería invencible. Su técnica del sabio. Verdaderas 1000 manos había vuelto a fortalecer a Konoha, convirtiéndola en la más poderosa de las 5 grandes naciones. Todas las tropas, entren en la aldea de forma ordenada. En 1 hora comienza el festín. Anunció Hiruzen Sarutobi con una sonrisa. Los shinobi obedecieron y entraron en la aldea bajo la organización de Orochimaru. Hiruzen Sarutobi sostuvo la mano de Uchiha Ryun durante todo el camino. Su cercanía era inconfundible. Al regresar al edificio Hokage, Hiruzen Sarutobi convocó inmediatamente a una reunión. Todos los líderes de los clanes de Konoha debían asistir. En 30 minutos, todos los clanes habían llegado. Sin embargo, la disposición de los asientos esta vez era curiosa. El asiento de Uchiha Ryun estaba situado junto al escritorio de Hiruzen Sarutobi, simbolizando su posición como segundo al mando después del Hokage. Aunque Hiruzen no lo dijo explícitamente, todos lo entendieron. Si Hiruzen era el Hokage, entonces Uchiha Ryun era el subdirector. Ninguno de ellos era tonto. En esos 30 minutos, ya habían oído muchas cosas sobre Uchiha Ryun desde el frente de batalla. Modo sabio perfecto, artes del sabio, verdaderas 1000 manos, conteniendo él solo a 10.000, derrotando a Arsi, controlando a Koku, reprimiendo a toda una generación de jóvenes talentos. Los líderes del clan miraron a Uchiha Ryun con miradas fieras, luego al relajado Uchiha Hirotomo, suspirando para sus adentros. Deseaban tener un miembro del clan como él, poderoso y ferozmente leal. Uchiha Hirotomo se sentía inmensamente satisfecho. Antes, esa gente fingía respetarlo mientras, en secreto, despreciaba al clan Uchiha. ¿Y ahora? Mírenlos, verdes de envidia. Uchiha Hirotomo era inteligente. Con frecuencia enviaba comida a casa de Uchiha Ryun, limpiaba su casa e incluso la renovó mientras Ryun estaba fuera. Ahora se encontraba justo al lado de su propia residencia, a solo un giro a la derecha de la casa del jefe del clan, con un tamaño similar y todas las habitaciones necesarias. No era de extrañar que Uchiha Hirotomo se hubiera ganado el apoyo de Uchiha Ryun. Uchiha Ryun se mantuvo sereno. Se mantuvo fiel a sus convicciones. Proteger a su familia, amigos, miembros de su clan y aldeanos era suficiente.
Nada más importaba. Incluso en una reunión tan seria, Uchiha Ryun le guiñó un ojo a Tsunade de forma juguetona, lo que provocó que los demás la miraran con expresiones extrañas. Tsunade se sonrojó, pero le devolvió la sonrisa con los ojos. Todos. Bueno, esta comida para perros es un poco excesiva. Dios Shinobi. Konoha número 1. Sigan publicando actualizaciones. Piedras de poder. Recomendaciones. Calificaciones de 5 estrellas. Al ver a todos presentes, Hiruzen Sarutobi se aclaró la garganta. Primero, permítanme anunciar algo. Gracias a los extraordinarios esfuerzos de Uchiha Ryun para poner fin rápidamente a la guerra instigada por Noki de Iwagakure, se han reducido las pérdidas de nuestros shinobi y recursos de Konoha, garantizando así que la seguridad y las propiedades de nuestros aldeanos permanezcan intactas. Expresemos nuestro sincero agradecimiento a Uchiha Ryun con un cálido aplauso. Tan pronto como terminó de hablar, todos los jefes de clan presentes aplaudieron con entusiasmo, simplemente porque la fuerza de Uchiha Ryun era actualmente la más grande de Konoha. Los aplausos duraron más de 30 segundos. Uchiha Ryun se puso de pie e hizo una reverencia para expresar su gratitud por los aplausos de todos. Tras sentarse y cesar los aplausos, Hiruzen volvió a carraspear. En reconocimiento a la inmensa fuerza y la profunda visión estratégica de Uchiha Ryun, yo, Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage, declaro que Uchiha Ryun servirá de ahora en adelante como general de Konoha y comandante en jefe de las fuerzas terrestres. En caso de guerra, Uchiha Ryun será el comandante supremo de Konoha. Todos los comandantes en el campo de batalla deberán priorizar sus órdenes y tienen prohibido actuar de forma independiente. Además, Uchiha Ryun es ascendido a vice Hokage de Konoha, ocupando el primer puesto en la lista de candidatos a Hokage. De ahora en adelante, los shinobi de Konoha tratarán a Uchiha Ryun con el mismo respeto que me tendrían a mí. Hiruzen habló extensamente, cada frase con un significado profundo. Los líderes de los clanes intercambiaron miradas, observando con cautela a Uchiha Ryun, que estaba a su lado. Sin embargo, Ryun permaneció sereno, como si estos acontecimientos no le hubieran afectado demasiado. Los ojos de Uchiha Hirotomo se iluminaron al oír esto. ¿Qué estaba pasando? El poder militar y político había caído repentinamente en manos de Ryun. Esto fue excelente. Uchiha Ryun se había convertido en el segundo al mando de Konoha. En cierto modo, podría ser incluso más fuerte que el líder supremo. Sin embargo, no podía mostrar su entusiasmo demasiado abiertamente. Debido a la presencia de Ryun, el clan Uchiha ya era el centro de atención en la aldea. Si él era el primero en levantarse ahora, podría provocar resentimiento entre los demás clanes. En ese momento, Iga Sekiji se puso de pie y declaró en voz alta: la decisión del Hokage es acertada. El clan Iga apoya la resolución del Hokage y acatará las órdenes del vice Hokage. ¡Bum! Fue como si un martillo hubiera golpeado el corazón de todos. El clan Iga. Uno de los 3 grandes clanes nobles del período Senju. Iga, Uchiha y Senju. El clan Iga, que había intimidado a otros clanes shinobi bajo el liderazgo de Iga Tenjin, siempre se había opuesto al clan Uchiha. Ahora, apoyaban públicamente a un miembro del clan Uchiha como vice Hokage, con plena autoridad militar. ¿Qué estaba pasando? Iga Sekiji le sonrió a Uchiha Ryun con su Byakugan. Ryun asintió en reconocimiento. Con el clan Iga a la cabeza, Uchiha Hirotomo finalmente se puso de pie. En efecto, Ryun como vice Hokage es algo que nuestro clan Uchiha acepta de todo corazón. Correcto, apoyamos a Uchiha Ryun como vice Hokage. Los líderes del trío Inoshika CH, Yamanaka Kumokai, Nara Lumin y Tsuaki Michi, intercambiaron miradas. Tras un asentimiento de Nara Lumin, hablaron al unísono. Con tantos clanes importantes y familias nobles a la cabeza, los clanes shinobi más pequeños siguieron su ejemplo. Aburame, Shimura, Inuzuka, Kurama, Uzumaki. Después de que Hiruzen, como líder del clan Sarutobi, propusiera esta moción, todos los presentes comprendieron su postura. Una vez que todos los shinobi expresaron sus opiniones, Hiruzen sonrió. Dado que más de la mitad de los shinobi clanes están de acuerdo, declaro que, con efecto inmediato, Uchiha Ryun asumirá el cargo de vice Hokage de Konoha, desempeñando simultáneamente los cargos de comandante en jefe de las fuerzas terrestres y general de Konoha. Ahora, que el vice Hokage se adelante y pronuncie su discurso. Hiruzen sonrió amablemente, se puso de pie y cedió el asiento al Hokage. Le indicó a Ryun que se sentara mientras él permanecía de pie detrás de él. Uchiha Ryun miró a Hiruzen, sin percibir ninguna intención oculta. Entre los aplausos, Ryun subió a la plataforma y se sentó lentamente en la silla del Hokage.
No está mal, la silla es bastante grande y cómoda, pensó Ryun para sí mismo. Luego enderezó la postura y se dirigió a los jefes de clan que se encontraban abajo. En primer lugar, agradezco al Hokage la confianza depositada en mí al encomendarme responsabilidades tan importantes. Yo, Uchiha Ryun, estaré a la altura de las expectativas del Hokage, salvaguardando la vida y los bienes de los aldeanos, sirviendo al pueblo como nuestro principio rector y cumpliendo rigurosamente todas sus directivas. En segundo lugar, agradezco a todos los jefes de clan su apoyo. Si mi trabajo presenta alguna deficiencia en el futuro, les pido que me la señalen de inmediato y la corrijan. Asimismo, agradezco la supervisión de los aldeanos. Cualquier persona insatisfecha con mi trabajo puede denunciarme de forma anónima. Yo, Uchiha Ryun, jamás tomaré represalias. Además, la oficina del Hokage verificará todos los informes. Si se detectan irregularidades, renunciaré voluntariamente. Las palabras de Ryun dejaron atónitos a los jefes de clan y altos funcionarios allí reunidos. Si el vice Hokage adoptaba tal postura, ¿qué pensaría el Hokage? ¿Y los ancianos? La boca del Hokage se crispó, pero como ya había decidido apoyar incondicionalmente a Ryun, tenía que cumplir su palabra. Tosió 2 veces. De ahora en adelante, todos los funcionarios de Konoha deben hacer lo mismo, incluyéndome a mí. Los principales jefes de clan no mostraron ninguna reacción, pero algunos jonin civiles y miembros menores de clanes tenían un brillo en los ojos. Esto fue excelente. Alinearse con la voluntad del pueblo, escuchar sus voces y garantizar sus intereses. Además, como vice Hokage, se dice que un nuevo funcionario debe encender 3 fuegos. El primero ya lo han visto. El segundo es la creación del Departamento de Disciplina de Konoha. Este departamento no estará subordinado a ninguna otra oficina, sino que responderá directamente ante el Hokage y el vice Hokage. Su principal responsabilidad es supervisar la conducta de los funcionarios. Cuestiones como la corrupción, el incumplimiento del deber y el abuso de poder. En resumen, será una amenaza constante para todos los funcionarios de Konoha. Tras la explicación de Ryun, todos se quedaron boquiabiertos. Una vez descubiertos, los castigos irán desde el despido hasta la prisión o la ejecución, según la gravedad. Cada caso será juzgado públicamente. Exclamó Ryun con vehemencia. Era como una espada de Damocles pendiendo sobre la cabeza de cada funcionario. La vida sería dura para los funcionarios a partir de ahora. En cuanto al tercer fuego, antes de que Ryun pudiera terminar, la gente de abajo se estremeció. ¿Había algo más? Todos los funcionarios serán sometidos a evaluaciones anuales, centradas en el desempeño, el conocimiento jurídico y la claridad de sus funciones. Quienes las aprueben serán ratificados en sus cargos, los que destaquen serán recompensados y quienes reprueben 3 veces serán destituidos definitivamente. Ryun sonrió con sorna. Algunos miembros del clan que ocupaban cargos en Konoha sentían que se morían de la frustración. Habían estado holgazaneando, pero ahora las drásticas reformas del vice Hokage afectaban a demasiados intereses creados. Sin embargo, temiendo su poder y autoridad, nadie se atrevía a protestar. Además, estos 3 incendios quemaron a funcionarios corruptos e incompetentes, iluminando el brillante futuro, el camino y las perspectivas de Konoha. Para los funcionarios, era un demonio. Para el pueblo, era un general. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Uchiha Ryun era diferente a los demás. Desde que se le otorgó un cargo oficial, decía la verdad y actuaba con pragmatismo. Con el poder absoluto en sus manos, no había lugar para la hipocresía ni las concesiones. Uchiha Ryun se mantuvo fiel a su aspiración original, anteponer al pueblo. Además, el contenido de esta reunión se difundiría rápidamente tras su finalización. Todos intercambiaron miradas. Finalmente, Uchiha Hirotomo tomó la iniciativa y dijo: el clan Uchiha está dispuesto a ser el primero en someterse a la inspección del Departamento de Disciplina. Si se descubre que algún miembro del clan ha cometido algún delito, jamás lo toleraremos. Por supuesto, Ryun era uno de los suyos. ¿A quién más apoyarían los Uchiha sino a él? El líder del clan Iga Sekig, parecía absorto en sus pensamientos. Sus delicados dedos tamborilearon suavemente sobre el reposabrazos antes de apretarlos en un puño. Nosotros, el clan Iga, también apoyamos estas políticas. Como clanes ricos y poderosos, naturalmente no les importaban los beneficios ni las ventajas de los cargos públicos. ¿Qué familia no poseía propiedades que abarcaran varias calles? Algunos de los clanes más pequeños dudaron, como los Sarutobi, Shimura, Utatane y Mitokado.
Sin embargo, dado que Hiruzen Sarutobi y Dan Shimura eligieron apoyar a Uchiha Ryun, los clanes Sarutobi y Shimura estuvieron de acuerdo. Pero Koharu Utatane y Omura Mitokado intercambiaron miradas. Uno de ellos tenía contactos en el hospital, mientras que el otro era el jefe del departamento de finanzas. Ayer mismo habían considerado solicitar ayudas para sus familias. Antes de que pudieran siquiera hacer planes, sus iniciativas se vieron frustradas hoy. Aún así, fue bueno. La advertencia de Uchiha Ryun llegó justo a tiempo. Si los dos consejeros mayores hubieran actuado, no podrían culpar a Ryun de ser despiadado. Ni siquiera las súplicas de Hiruzen servirían de nada. Lo fundamental era que Hiruzen tampoco podía detener al clan Uchiha Ryun. Las consecuencias para sus clanes irían desde la confiscación de sus bienes hasta el encarcelamiento. Finalmente, Uchiha Ryun, el vice-hokage y general del Consejo Militar, asumió oficialmente su cargo. Este momento histórico fue inmortalizado por Nara Seifi y Nara Meigetsu, quienes esbozaron una leve sonrisa. La personalidad y las políticas de Uchiha Ryun se alineaban perfectamente con sus ideales políticos. Si te conviertes en funcionario, no pienses en hacerte rico. Si quieres riqueza, no te conviertas en funcionario. Gobernar diligentemente para el pueblo, construir y desarrollar. Esto es lo que los funcionarios debían aprender y practicar. Manténganse fieles a la aspiración original, tengan presente la misión. Hiruzen suspiró. El asunto del cuerpo Sarutobi tendría que abandonarse. No creía que Uchiha Ryun le diera la oportunidad, ya que esto también representaba un beneficio personal. En cuanto a lo que le depararía el futuro a Konoha, no lo sabía. Pero probablemente prosperaría. Funcionarios civiles que no codician la riqueza, oficiales militares que no temen a la muerte, líderes que anteponen al pueblo y agentes del orden que predican con el ejemplo. Tras la reunión, Tsunade tomó del brazo a Uchiha Ryun, apoyó la cabeza en su hombro y se sintió de maravilla. Por un lado, se casarían en menos de 2 meses. Por otro lado, la Konoha que Uchiha Ryun imaginaba era la que reconocía, apoyaba y admiraba en su corazón. Al principio, le preocupaba que Konoha se deteriorara por la corrupción o se convirtiera en un lugar donde todos vivieran con miedo debido a las intrigas. Pero ahora, con Ryun allí, eso no sucedería. Esta era la Konoha que ella deseaba. Una Konoha así era verdaderamente buena. Ryun, Tsunade levantó la vista de repente para contemplar su atractivo perfil. Uchiha Ryun arqueó una ceja. ¿Qué pasa, Tsuna? Se inclinó y acercó sus labios a los de ella, sus miradas se encontraron. Sus ojos color melocotón, capaces de hacer sentir querido incluso a un perro, se curvaron en una sonrisa que hizo que el corazón de Tsunade diera un vuelco. Quedó hipnotizada por un instante. Pero entonces, Ryun le pellizcó suavemente la mejilla con el pulgar y el índice, y ese ligero tirón la devolvió a la realidad. Tras una protesta ahogada, le dio una palmadita en la mano y, con un puchero, preguntó: ¿Qué estás haciendo? Uchiha Ryun sonrió. Te quedaste tan absorta mirando a tu querido esposo que olvidaste lo que querías decir. No. Tsunade puso los ojos en blanco. ¿Ah? Entonces, ¿qué querías decir antes? Ryun decidió no seguir molestándola, rodeó su cintura delgada con su brazo derecho y la miró con ternura. Yo solo quería darte las gracias por aparecer en mi vida. Tsunade lo miró seriamente a los ojos. Su seriedad disipó la actitud juguetona que Ryun había mostrado anteriormente, y él también se puso serio. ¿Por qué dices eso? Preguntó Ryun de repente, mirándola. Si Ryun no hubiera aparecido, tal vez aún no habría encontrado el sentido de mi existencia. En lo que realmente soy buena es en curar y salvar vidas. Ostentar el título de nieta del primer Hokage conllevaba demasiadas responsabilidades. La vida de los miembros restantes del clan Uzumaki, el auge y la caída de dicho clan, la supervivencia de Konoha. Cada tarea era más difícil y asfixiante que la anterior. No podía concentrarme en la investigación del ninjutsu médico ni disfrutar de la alegría de curar a los demás. Antes de que pudiera terminar, Ryun se llevó un dedo a los labios. No debería decirse así. Debería decirse: sin Lady Tsunade, yo no sería quien soy hoy. Sin el reconocimiento de Lady Tsunade, no habría un dios militar en la Tierra de la Lluvia. Sin el afecto de Lady Tsunade, no existiría el Mangekyou Sharingan. Sin Lady Tsunade, tal vez habría vivido una vida ordinaria. Ryun se sumió en sus recuerdos. Pero es precisamente gracias a estos acontecimientos que nos conocimos, nos entendimos y nos enamoramos, ¿no es así? Sus palabras fueron como una suave brisa que calmó el corazón de Tsunade. Ella pensaba que sus contribuciones no eran nada comparadas con lo que Ryun había hecho por ella. Sin embargo, en su corazón, ella era muy importante. Sí, el amor es mutuo.
En el amor verdadero no existen las deudas. La persona indicada aparece en el momento justo, y dedicarse a ella no se siente como un sacrificio. Porque quienes se aman de verdad siempre se fijarán en los esfuerzos del otro y corresponderán con aún más. Eso es amor verdadero. Wow, Ryun, los ojos de Tsunade se enrojecieron mientras lo abrazaba con fuerza. Ryun rió entre dientes, acariciándole el pelo con una mano mientras la otra descansaba protectoramente sobre su espalda. Ya, no llores. Sus movimientos eran suaves, su tono tranquilizador, como si estuviera acariciando a un niño. A Tsunade le encantaba. Sollozó, apoyando el rostro contra su pecho, sin querer soltarlo. ¡Sas! ¡Bum! Un fuego artificial se elevó hacia el cielo, y sus chispas doradas iluminaron los firmamentos con un espectáculo deslumbrante. Ryun le dio una palmadita en el hombro a Tsunade. Cariño, mira. Señaló los fuegos artificiales a lo lejos. Tsunade parpadeó, siguiendo con la mirada su dedo. Justo cuando miró hacia allí, el fuego artificial dorado explotó con un estruendo ensordecedor. La belleza fugaz se congeló ante sus ojos. Levantó las cejas y entreabrió ligeramente los labios. Ryun la atrajo hacia sí y la besó. Tsunade fue tomada por sorpresa. Al principio, se resistió un poco, pero pronto le devolvió el beso allí mismo, en la calle. Entonces, más fuegos artificiales de todos los colores iluminaron el cielo. Ryun y Tsunade interrumpieron el beso, tomados de la mano mientras miraban hacia arriba. Tsunade. Te amo. La voz de Ryun quedó ahogada por los fuegos artificiales. Tsunade solo alcanzó a oír su nombre y lo miró confundida. Pero esta escena era perfecta para una confesión. Probablemente no podía oírla, ¿verdad? Ryun. Te amo. La voz de Tsunade también quedó ahogada por los fuegos artificiales. Pero Ryun sonrió, pues había descifrado sus palabras leyendo sus labios con su Sharingan. Le alegró mucho que Tsunade hubiera hecho lo mismo que él. Ryun se inclinó y la besó de nuevo en sus tiernos labios. Esta vez, ambos cerraron los ojos, disfrutando de la calidez del momento. Tras un espectáculo de fuegos artificiales, el banquete organizado por el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, estaba listo. Esta gran guerra había confirmado el nacimiento del nuevo dios de Konoha, consolidando su posición como líder entre las 5 grandes naciones. Había asegurado decisivamente la paz de Konoha durante los años siguientes, incluso décadas. Como Hokage, la alegría de Hiruzen era indescriptible, pero su mirada hacia Uchiha Ryun a lo lejos estaba llena de calidez. Alzó ligeramente su copa bajo la luz de la luna y se la bebió de un trago. La dulzura y el ligero toque picante del sake japonés le produjeron una sensación de placer. La mesa en la que estaba sentado era la más cercana al centro del pueblo. A su alrededor se encontraban Dan Shimura, Sarutobi Shinosuke, Koharu Utatane, Omura Mitokado y Akimichi Torizu. Al ver a Hiruzen levantar su copa, los demás intercambiaron miradas y también bebieron la suya de un trago. Los ojos de Shinosuke brillaron mientras se servía una copa a escondidas, ansioso por probarla. Pero su tío Dance lo agarró del brazo y negó levemente con la cabeza. Los niños no deberían beber alcohol. Allí hay jugo. Dicho esto, se levantó y le sirvió un vaso de jugo a Shinosuke. Shinosuke hizo un puchero. Ya no era un niño. Era un pequeño genio, ¿verdad? Acababa de dominar la técnica de liberación de fuego de rango C, gran bola de fuego, y podía luchar de igual a igual con un tío Chunin. Por supuesto, nadie mencionó lo indulgente que había sido ese Chunin con él. Hiruzen se rió al ver esto. Dance, vamos, si Shinosuke quiere intentarlo, déjalo. ¿Qué tiene de malo? Toma, Shinosuke, te dejaré probarlo. En ese momento, Hiruzen había dejado de lado su dignidad de Hokage y solo quería burlarse de su hijo. HMPH, Hiruzen, ¿acaso tengo que recordarte aquella vez que te emborrachaste de niño y causaste problemas? Bebiste demasiado y desafiaste al profesor, solo para que te golpearan y te colgaran de un árbol. Antes de que Dance pudiera terminar, la expresión de Hiruzen cambió y rápidamente se tapó la boca. Murmuró. Eso fue hace siglos. ¡Qué vergüenza! Tras decir esto, echó un vistazo a su alrededor y vio que, aparte de sus viejos amigos, nadie más había llegado todavía. Solo entonces se relajó. Shinosuke, escucha a tu tío Dance. No sigas el ejemplo de tu padre. Espera a ser mayor de edad para beber. Y si quieres aprender, aprende de Uchiha Ryun. Es alguien a quien vale la pena estudiar toda la vida. El apuesto rostro de Dance ya dominaba el arte de sonreír. Para ser justos, su atractivo superaba con creces al de Hiruzen. Puede que quien hablaba no tuviera mala intención, pero el oyente se lo tomó en serio.
Cuando Hiruzen escuchó la sugerencia de Dance, se quedó paralizado un instante antes de golpearse el muslo. Tienes razón, Dance. Exacto. Las estrategias, el ninjutsu, el coraje, las habilidades diplomáticas y la visión estratégica de Ryun, nadie en Konoha, ni en todo el mundo ninja, puede igualarlo. Necesito encontrar el momento adecuado para que Shinosuke se convierta en discípulo de Ryun. En ese momento, aunque Hiruzen era el Hokage, también era padre. Era natural que un padre deseara el éxito de su hijo. Anteriormente, solo había pensado en que Shinosuke estudiara en la Academia Ninja, ya que él mismo no tenía mucho tiempo para enseñarle. Ahora que Ryun está a cargo de las campañas externas y la gobernanza interna, Shinosuke debería tener algo de tiempo libre. Si pudiera aprender aunque sea una pequeña parte de sus habilidades, sería de gran ayuda para su futuro. Además, los aldeanos apoyaban firmemente que Ryun se convirtiera en el cuarto Hokage. Si Shinosuke se convertía en su discípulo, entonces el puesto de quinto Hokage en el futuro. Dance conocía demasiado bien a Hiruzen. Ya podía intuir que Hiruzen estaba decidido a que su hijo se convirtiera en discípulo de Ryun. También esperaba que Ryun tomara a Shinosuke bajo su protección. Al fin y al cabo, era su sobrino. A pesar de las discusiones pasadas entre Hiruzen y Dance, su vínculo era inquebrantable. Koharu y Omura permanecieron en silencio. Hoy parecían agotadas. Si bien inicialmente esperaban obtener algún beneficio, la creación del departamento de disciplina había frustrado sus ambiciones. ¿Quién hubiera pensado que en su vejez su reputación quedaría arruinada? Por eso, guardaron silencio. Torifu asintió. Hiruzen, si Ryun toma a tu hijo como discípulo, no tendrás que preocuparte por el resto de tu vida. Dada la personalidad de Ryun, le enseñará a su discípulo todo lo que sabe. Hiruzen sintió una oleada de emoción, pero ¿cómo podría convencer a Ryun de que se llevara a su hijo? Un pensamiento cruzó por su mente. Tsunade. Sí, su amada alumna Tsunade. Empezar por ella podría facilitar las cosas. Con tantos años de relación maestro-discípulo, seguramente no se negaría a ayudarlo. Eso lo decidió todo. Hiruzen miró fijamente a su hijo con expresión seria, pensando para sí mismo. Hijo, tu padre está dispuesto a sacrificar su dignidad por tu futuro. ¿Quién era Uchiha Ryun? Hace apenas unos meses, era un genin. Ahora, era el más fuerte de Konoha. Sus estrategias. Desde el inicio de la guerra hasta ahora, las pérdidas totales de Konoha no superaron los 5000. Los enemigos de Konoha. Anso de Amegakure había perdido toda ambición. Las fuerzas de combate de Tsunagakure habían sido diezmadas, sin posibilidad de recuperarse en al menos una década. Iwagakure había perdido entre 4000 y 5000 hombres, pero su base permanecía intacta. Sin embargo, las pérdidas de Konoha eran inferiores a 600. Semejante proporción de bajas era aterradora. Incluso la brutal Kumogakure se había calmado. Claro, el tercer Raikage era duro, quizás podría resistir el Susanoo y las 1000 manos verdaderas, pero ¿qué pasaba con los demás ninjas de Kumo? No contaban con las sólidas técnicas defensivas de Iwa ni con la técnica de la roca ligera. Si se atrevían a luchar, Ryun solo podría paralizar a su ejército. Hiruzen no esperaba que su hijo despertara ningún Kekkei Genkai especial, pero incluso si solo aprendía algunas estrategias de Ryun, le sería útil para toda la vida. Shinosuke arqueó una ceja. Padre, ¿este Uchiha Ryun es realmente tan impresionante? Recuerdo que el tío Dan siempre decía que los Uchiha eran un grupo de mocosos malvados por naturaleza. Antes de que pudiera terminar, Dan se tapó la boca de nuevo. ¡Qué tontería! Eso es una tontería. Tu tío Dan jamás diría tales cosas. No difundas mentiras. El sudor le corría por la espalda al ver que Ryun y Tsunade se acercaban. Los dos asientos vacíos en la mesa central estaban reservados para ellos, y Ryun había sido informado con antelación. Tras su momento íntimo, Ryun y Tsunade se dirigieron naturalmente hacia allí. Si Ryun escuchó esto y malinterpretó a Dance, ¿qué pasaría entonces? Él era el vice-Hokage ahora. Aunque una vez fue subordinado de Dance, ni siquiera el Hokage en funciones, Hiruzen, podía afirmar con seguridad que ya no podía controlar a Ryun. MMPH. El rostro de Shinosuke se puso rojo por la voz amortiguada. Los demás, incluido Hiruzen, estallaron en carcajadas. Dance le dirigió a Shinosuke una mirada severa y de advertencia. Sobrino, recuerda, tu tío nunca dijo tales cosas. ¿Entendido? Shinosuke era astuto. Asintió para demostrar que había entendido. Solo entonces Dance se relajó y retiró la mano. Oh, están todos aquí. ¡Qué reunión! Hokage-sama, Lord Dance y todos los estimados ancianos.
Uchiha Ryun saludó a todos al entrar. Tsunade, que estaba al lado de Ryun, también los saludó uno por uno. Jajaja, Ryun, ahora que eres el vice Hokage, ven, siéntate justo a mi lado. Y Tsunade, tú puedes sentarte al lado de Ryun. Koharu, apártate un poco. Hiruzen Sarutobi se puso de pie cordialmente y acomodó los asientos. Ryun y Tsunade no rechazaron la invitación. Intercambiaron una sonrisa y tomaron asiento. La disposición actual de los asientos situaba a Hiruzen en primera posición a la izquierda, mientras que Ryun ocupaba la primera posición a la derecha. Los dos Hokages estaban sentados en igualdad de condiciones, seguidos por los demás. Ryun, ¿por qué llegas tan tarde? Todos te estaban esperando. Tendrás que castigarte con 3 copas. Dijo Dan Shimura con una sonrisa. Claro que sí. Tuve algunos contratiempos en el camino. Mis disculpas a todos. Respondió Ryun entre risas. Sin embargo, Tsunade se sonrojó profundamente y, disimuladamente, le pellizcó el muslo a Ryun por debajo de la mesa. Ryun gimió de dolor, y los altos funcionarios presentes desviaron la mirada con tacto. Todos conocían bien este movimiento. Ryun, ahora que eres el vice Hokage, solo superado por Hiruzen, hoy celebramos tu ascenso. Como dice el dicho, un ascenso merece un brindis, ¿qué tal si nos tomamos 3 copas más? Bromeó Torifu Akimichi. Si el tío Torifu lo dice, con gusto beberé. Respondió Ryun con generosidad. En tan solo un breve lapso, se habían prometido 6 tragos. Los ojos de Hiruzen brillaron mientras añadía. Ryun, gracias por tus contribuciones a Konoha. 3 batallas, 3 victorias. Lograr los mejores resultados con las menores pérdidas. Un trago por cada batalla. Yo, Hiruzen Sarutobi, brindo por ti. Se puso de pie y sirvió el vino. Esto sobresaltó tanto a Ryun como a Tsunade, quienes se pusieron de pie rápidamente. Hokage-sama, me está dejando en ridículo. Esto es lo que debería haber hecho yo. Así es, Sensei. Usted es el Hokage de la aldea. Aunque Ryun acaba de ser ascendido a vice Hokage, no se merece esas palabras de usted. Añadió Tsunade apresuradamente. Hiruzen hizo un gesto con la mano. Hoy, en este banquete, no soy el Hokage. Solo soy Hiruzen Sarutobi. No hay necesidad de tanta formalidad, dijo con una sonrisa. Al ver esto, Ryun no tuvo más remedio que beber. Tomó rápidamente su copa, asegurándose de que el borde estuviera un poco más bajo que el de Hiruzen. Chocaron sus copas y se bebieron el vino de un trago. A esto le siguieron la segunda y la tercera copa. Tras 3 copas de sake, Ryun sintió calor en el estómago. Se sorprendió. Este sake tenía más del 20% de alcohol. Aunque no se podía comparar con el licor de su vida pasada, seguía siendo bastante fuerte. Hiruzen les dirigió entonces una mirada significativa a los demás. Desde Dance hasta Koharu Utatane, todos entendieron la indirecta. Así, todos empezaron a animar a Ryun a beber. Ryun no se negó. Incluso antes de que comenzara oficialmente el banquete, ya se había tomado unas 15 copas. Aunque el sake no tenía mucha graduación alcohólica, beber tanto y tan rápido le provocó mareos. Podría haber usado chakra para expulsar el alcohol de inmediato, pero como nadie más en la mesa lo estaba haciendo, sintió que sería inapropiado. Al ver que la mayoría de los invitados habían llegado, Hiruzen anunció que comience el banquete. A su orden, los platos fueron sacados uno tras otro. Incluso las ninjas femeninas, ataviadas con provocativos trajes, subieron al escenario a bailar para entretener al público. Esto llamó inmediatamente la atención de Hiruzen, Jiraiya y los demás pervertidos. Aunque Ryun estaba algo aturdido, mantuvo sus principios y no miró en esa dirección. Los labios de Tsunade se curvaron en una sonrisa. Nada mal, Ryun. Muy bien, muy bien. Como era de esperar de mi hombre, tu fuerza de voluntad es inquebrantable. En ese instante, Sarutobi Shinosuke se puso de pie repentinamente. Sosteniendo una botella de sake en sus pequeñas manos, sirvió una copa para Ryun y otra para sí mismo. Arrodillándose en el suelo, dijo. Tío Ryun, quiero convertirme en tu discípulo. Sus ojos estaban llenos de determinación y esperanza. Sus acciones y palabras desviaron instantáneamente la atención de Hiruzen de las bailarinas. ¿Qué importaban las mujeres o la belleza? Nada era más importante que su preciado hijo. Ryun se quedó perplejo. Miró a Shinosuke con una mirada escrutadora. No respondió de inmediato, sino que dirigió una mirada a Hiruzen. ¿Tu padre, el Hokage, sabe algo de esto? Preguntó Ryun. Recordaba la reputación honorable de Shinosuke. Un shinobi que se había sacrificado sin miedo en la Tercera Guerra Mundial y shinobi. Sentía un gran respeto por una persona así. Tío Ryun, mi padre lo sabe.
He hablado con él al respecto. Quiero ser como tú, alguien que proteja a los aldeanos y a su familia. Shinosuke era astuto, y Hiruzen lo había considerado en su momento como el próximo sucesor. Si no hubiera muerto en la historia original, probablemente se habría convertido en el cuarto Hokage en lugar de Minato Namikaze. En cuanto a talento y habilidad, si bien no igualaba del todo a Minato, era más que capaz de alcanzar el nivel de Hiruzen. Ryun frunció el ceño, sumido en sus pensamientos. Tomar un discípulo no era tarea fácil. Si bien admiraba a Shinosuke y lo consideraba inteligente, aún debía tener en cuenta la postura del Hokage. Hiruzen se puso de pie y se sirvió una copa de sake. Ryun, mi hijo aún es inmaduro, pero desea aprender de ti. Aunque solo sea para ayudarte, está dispuesto. Por favor, acéptalo. Dance también se puso de pie con una sonrisa. Así es, Ryun. Shinosuke aún es joven, pero es educado y decidido. Si lo tomas como tu discípulo, sin duda te será de gran utilidad en el futuro. Ryun los miró fijamente a ambos antes de volverse hacia Shinosuke. Todavía estaba reflexionando cuando Hiruzen le dirigió a Tsunade una mirada suplicante. Tsunade frunció el ceño. No tomaría decisiones por Ryun. Respetaba el criterio de su futuro esposo. Ryun se agachó hasta ponerse a la altura de Shinosuke. Ser mi discípulo requiere mucho esfuerzo. Tendrás que levantarte temprano para estudiar, trasnochar para entrenar y mantener esta disciplina durante años sin flaquear. ¿Puedes hacerlo? Sus ojos se clavaron en Shinosuke, esperando su respuesta. Hiruzen estaba eufórico y tosió para indicarle a Shinosuke que aceptara de inmediato. Ryun le estaba dando una oportunidad a su hijo, no podía dejarla escapar. Ryun se percató del pequeño gesto de Hiruzen, pero no le prestó atención. Seguía concentrado en Shinosuke, esperando a ver qué clase de persona era. Los ojos de Shinosuke mostraron cierta vacilación antes de recuperar la compostura. Por mi familia, por los aldeanos y por mí mismo, puedo hacerlo. Si fracaso, abandonaré tu tutela por mi cuenta. Las palabras del muchacho conmovieron a los altos mandos. Miraron a Hiruzen, preguntándose en silencio si él lo había entrenado. Hiruzen se quedó atónito. Negó con la cabeza. No, no le había enseñado a su hijo a decir eso. Ryun se rió. Se rió a carcajadas. Si Shinosuke hubiera aceptado sin dudarlo, Ryun habría supuesto que todo estaba ensayado por motivos políticos. Lo habría aceptado como discípulo, pero no le habría enseñado mucho. Pero ahora vio tenacidad en el muchacho, y eso le complació. El talento importaba poco sin perseverancia. Un esfuerzo a medias solo conducía a un potencial desperdiciado. Bien. Te aceptaré como mi discípulo. Pero mi escuela tiene reglas estrictas. Elige un día propicio, trae regalos como muestra de respeto y ven a mi casa. Tendrás que servirte, arrodillarte, hacer una reverencia y jurar lealtad al cielo. Después de unirte, primero aprenderás las normas de conducta, luego ayudarás con las tareas y solo entonces comenzarás tu entrenamiento. ¿Puedes aceptarlo? A Ryun no le importaba cómo se hacían las cosas los demás. Él valoraba la tradición. Hiruzen estuvo a punto de responder por su hijo. ¡Qué oportunidad de oro! Acepto, maestro. Shinosuke hizo una profunda reverencia. Ryun asintió y miró a Hiruzen en busca de confirmación. Por supuesto que sí. Respetar a los maestros y mantener los valores morales son tradiciones de Konoha. Cumpliremos con todos los requisitos. Acepta a mi hijo, por muy tonto que sea, como tu discípulo. El rostro de Hiruzen se iluminó de alegría. Ryun respondió. Por supuesto, Hokage-sama. Veo un gran potencial en su hijo, un espíritu indomable que, con la disciplina adecuada, alcanzará la grandeza. Pero espero que no se arrepienta cuando llegue el momento. Dio una advertencia clara con antelación. Ryun, entrénalo bien. Mientras no lo mates a golpes, haz lo que tengas que hacer. Hiruzen hablaba en serio. Los profesores estrictos formaban alumnos excepcionales, lo sabía por experiencia propia. Sin el riguroso entrenamiento del segundo Hokage, Tobirama Senju, Hiruzen nunca habría alcanzado su fuerza ni su estatus actuales. Uchiha Ryun asintió. Estaba de acuerdo con las palabras de Hiruzen Sarutobi. Después de todo, los maestros estrictos forman alumnos sobresalientes. Este era un principio que existía desde la antigüedad. Muy bien, Hokage-sama. Entonces está decidido. Aceptaré a este discípulo. En unos días, podremos fijar una fecha para enviarlo a la ceremonia formal de aprendizaje, dijo Uchiha Ryun con una sonrisa. ¡Genial! Estaba esperando que dijeras eso, Ryun. Hiruzen sonrió radiante. Confiaba plenamente en Uchiha Ryun. Además, parecía que Ryun le daba mucha importancia a la tradición maestro-discípulo.
Esto significaba que, tras su fallecimiento, Shinosuke contaría con un gran apoyo. El clan Sarutobi podía seguir prosperando. ¿Qué más podía pedir Hiruzen Sarutobi? Consciente de la magnitud del problema, Hiruzen, naturalmente, pensaba mucho más allá de lo que pensaba la gente común. Por sus descendientes, por su clan y por Konoha, no tenía más remedio que actuar de esa manera. Dan Shimura también sonrió. Saludó a Shinosuke con la mano. Ven aquí, sobrino. Deja que tu tío te dé un abrazo. Sarutobi Shinosuke parpadeó con sus grandes e inocentes ojos y corrió hacia Dance. Dance lo levantó por las axilas. Jeje, asegúrate de aprender bien de tu maestro, Uchiha Ryun, ¿entendido? Tu maestro es el shinobi más completo y fuerte de Konoha, tanto en mando como en liderazgo. Dominar una sola de sus habilidades te beneficiará de por vida, dijo Dance con una sonora carcajada. Uchiha Ryun se rascó la cabeza. No es para tanto, Dan-sama. Por favor, no me tomes el pelo así. Seguiré de cerca los pasos de mi maestro y dedicaré mi vida al aprendizaje con todo mi esfuerzo. Declaró Shinosuke, con los ojos llenos de respeto, admiración y determinación. Uchiha Ryun asintió. Creo en ti, chico. Todavía no se refería a él como discípulo, ya que la ceremonia formal no se había celebrado. Era muy estricto con esas formalidades. Así es, sensei, estimados ancianos. Mi Ryun es solo un poco más guapo, un poco más fuerte, un poco más estratégico, un poco más talentoso y sabe un poco de muchas cosas. En realidad, no es nada del otro mundo, dijo Tsunade, fingiendo modestia. Dios mío. Los ancianos miraron a Tsunade con asombro, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Seguía siendo la misma diosa de Konoha que fue heroica en el campo de batalla? ¿La poderosa princesa Senju? Escucha esas palabras. ¿Eso era modestia? Eso era pura fanfarronería. No un poco, sino mucho. Pensaron. Y sabe un poco probablemente significa que lo domina. Señorita Tsunade, su imagen se está desmoronando. ¿Desde cuándo se ha vuelto tan importante exhibir a su marido? El grupo quedó atónito, intercambiando miradas. Mientras tanto, Tsunade reía alegremente. Al ver esto, Uchiha Ryun sintió una calidez en su corazón. En efecto, a los ojos de quien te ama, todas tus cualidades brillan. Tsunade pareció notar la mirada de Ryun. Sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Su mano derecha abrió la palma izquierda de él, y su dedo, semejante al jade, dibujó círculos sobre ella. Luego entrelazó sus dedos con los de él y balancearon sus manos juguetonamente. Los labios de Uchiha Ryun se curvaron inconscientemente. Apretó el agarre, sintiendo la suavidad y tersura de su mano. Justo cuando los dos estaban absortos en su dulce momento, Akimichi Torifu tosió de repente. La comida está aquí, la comida está aquí. Todos, coman antes de que se enfríe. El grupo observó los platos. ¡Guau! Langosta, abulón, ostras, vieiras, pepinos de mar, erizos de mar, todo tipo de manjares de las profundidades marinas estaban expuestos. Solo con verlos se les hacía agua a la boca. Torifu sonrió, rompió una pinza de langosta y le dio una a Uchiha Ryun y otra a Tsunade. Los dos los aceptaron y le dieron las gracias. Gracias, tío Torifu, dijeron al unísono. No hace falta, no hace falta. Solo espero que no te importe que tenga las manos sucias, dijo Torifu. Se había envuelto las manos con una fina capa de chakra al manipular las pinzas de langosta, así que no hubo contacto directo. Claro que no. El tío Torifu siempre es tan considerado. ¿Cómo podríamos quejarnos? Respondió Tsunade rápidamente. Torifu soltó una risita. Coman, coman. Que les vaya bien y cuenten garras hasta que les duelan las manos. Gracias. Los dos asintieron. A continuación, surgió la cuestión de cómo comer esas pinzas de langosta. Los caparazones eran duros. Tsunade podría haber usado su fuerza descomunal para abrirlos, pero eso no sería apropiado para la ocasión. Frunció el ceño y puso un ligero puchero. ¿Qué hacer? Uchiha Ryun sonrió levemente. Concentró chakra en las yemas de sus dedos, extendiéndolo ligeramente. El chakra de naturaleza eólica estaba tan condensado que no producía fluctuaciones visibles, como la punta de una daga. Usando sus dedos índice y medio como si fueran cuchillas, cortó ligeramente la pinza de langosta. Todos los presentes en la mesa abrieron mucho los ojos. Como shinobi del clan, todos tenían cierto conocimiento de esas técnicas. Si no se equivocaban, lo que Uchiha Ryun acababa de usar era una espada de viento formada mediante la transformación de la naturaleza del chakra. Sin embargo, no hubo la más mínima fluctuación. Era tan sólido como una espada física. ¡Qué control de chakra tan aterrador!
Mancha. La pinza de langosta no ofreció resistencia al paso de la cuchilla de viento. Ryun soltó entonces la mano de Tsunade, que estaba debajo de la mesa, y levantó la suya izquierda. Con ambas manos, separó con cuidado la pinza de langosta, partiéndola limpiamente en dos. La tierna carne del interior quedó ahora completamente expuesta. Uchiha Ryun colocó la carne en un plato y se la entregó a Tsunade. Había notado su expresión anterior. Al principio, se había mostrado entusiasmada, mirando la pinza de langosta con una sonrisa. Pero luego frunció el ceño, miró a su alrededor, hizo un puchero y bajó la cabeza. Tras pensarlo un momento, Ryun lo entendió. A Tsunade le encantaba la carne de langosta, pero le preocupaba hacer un desastre delante de tantos ancianos importantes. No quería parecer maleducada, así que decidió no comerla. ¿Quién hubiera pensado que Uchiha Ryun lo manejaría con tanta elegancia, extrayendo la carne limpiamente y presentándosela en un plato? Tsunade primero se sorprendió, luego se llenó de alegría. Aceptó el plato con gusto, pinchó un trozo de carne con el tenedor y se lo llevó a la boca. Tierno, suave, fresco, delicioso. Sus ojos se iluminaron e inmediatamente le ofreció otro trozo a Ryun. Él no dudó y abrió la boca para aceptarlo. Sus ojos también brillaban. ¡Qué rico! No podía describirlo, pero incluso tenía un ligero sabor dulce. Los labios de Akimichi Torifu se crisparon. De repente, la cabeza de langosta que tenía en las manos ya no le parecía tan apetitosa. Pero, para no desperdiciar buena comida, se obligó a ignorar la interacción de la pareja y se concentró en comer. Hiruzen y Dance intercambiaron miradas. Comer así parece realmente delicioso, comentó Hiruzen. Sí, asintió Dance, bajando la cabeza para comer su langosta. Entonces Hiruzen dijo de repente: Oye, Dance, ¿qué te parece si me das de comer y yo te doy de comer a ti? Experimentemos también la forma en que comen los jóvenes. Lárgate. Espetó Dance. Los demás estallaron en carcajadas ante sus payasadas. Esta noche no había Hokage, ni ancianos, solo amigos y compañeros. Aunque Dan sentía que su comportamiento con Hiruzen era inapropiado, Hiruzen le había rogado durante mucho tiempo e incluso lo llamaba pequeño ZZ. Si no aceptaba, quién sabía qué palabras tan impactantes podría decir Hiruzen a continuación. Así que Shimura Dance, con cierta reticencia, aunque su corazón se agitaba, pinchó inexplicablemente un trozo de carne de langosta con el tenedor y se lo ofreció a Hiruzen. Le temblaba ligeramente la mano. Hiruzen, sin embargo, estaba completamente tranquilo. Mordió la carne de langosta con un fuerte om-nom. Las pupilas de Dance se contrajeron. Miró a Hiruzen, que comía con satisfacción, con una expresión compleja. Le temblaron los labios y, finalmente, apretó los dientes. Maldita sea, ¿qué he hecho? ¿Cómo he llegado a esto? El sabor es realmente diferente al habitual. Dance, toma, pruébalo tú también. Dicho esto, Hiruzen cortó otro trozo con el tenedor y se lo ofreció a Dance. Los labios de Dance se crisparon. Al principio no quería comerlo, pero al ver la expresión sincera de Hiruzen, no pudo negarse. Cerró los ojos y probó un bocado de la carne de langosta, luego asintió para indicar que el sabor era aceptable. Torifu, Koharu y Omura estaban estupefactos. Intercambiaron miradas. ¿Estamos soñando hoy? Uchiha Ryun y Tsunade eran pareja, así que el hecho de que se alimentaran mutuamente tenía sentido. Pero, ¿qué era aquello entre el tercer Hokage y Dance? Tsunade y Uchiha Ryun también quedaron atónitos. Ryun no pudo evitar recordar que en su vida anterior existía un género literario llamado yaoyen, no podía ser eso. Su relación debía ser de camaradería fraternal. Sí, camaradería. Mientras Tsunade observaba con gran interés, Ryun extendió la mano y se cubrió los ojos. Tsunade estaba desconcertada. Ryun, ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando las habilidades de liderazgo de mi maestra. No hay futuro entre ellos. No mires, Ryun no quería que Tsunade se dejara llevar por el mal camino. En este mundo aún no existían las Fujoshi, y no podían Hiruzen y Dance prestar un poco más de atención a su imagen. No estaban solos allí. Mientras tanto, en Kumogakure. Raikage-sama, el último informe del frente. Konoha ha logrado una gran victoria contra Iwagakure, con bajas de menos de 1000, mientras que Iwagakure envió 12.000 shinobi y perdió más de 4.000. Un explorador se apresuró a informar al Raikage sobre las últimas noticias. Raikage soltó una carcajada. Esa pequeña patata no es más que una pequeña patata. Creía que era un gran estratega, pero lo derrotaron estrepitosamente. Una proporción de bajas de 5-1, jajaja. Arrió a carcajadas, como si él mismo hubiera derrotado a Iwagakure.
El rostro de Yujito estaba pálido, claramente aún recuperándose de su batalla anterior contra Ryun. Dijo en voz baja. Raikage-sama, Noki no es un oponente cualquiera. Debe haber muchos detalles que merecen ser estudiados en esta batalla. El joven asintió con la cabeza. Padre, escuchemos primero el informe detallado del explorador. Raikage asintió y le indicó al explorador que explicara el proceso. El explorador relató todo lo que había recopilado, palabra por palabra. Los tres se sumieron en profundos pensamientos. ¿Estás diciendo que Uchiha Ryun contuvo él solo a 12.000 shinobi, 2 Jinchuriki y al Tsuchikage Noki? El tercer Raikage respiró hondo. Ni siquiera él confiaba en sobrevivir a semejante batalla. Simuló mentalmente el escenario varias veces, pero sin importar cómo lo abordara, el resultado siempre era la muerte. Un sudor frío le recorrió la frente. Muerte, muerte y más muerte. No importaba qué tácticas o técnicas utilizara, ni siquiera su ataque infernal. Nukite de 4 dedos, todo era inútil. ¿Modo sabio? Sucesor de la cueva Richie. Desviando sin esfuerzo las bombas de las bestias con cola y controlando a las bestias con cola para contraatacar. El corazón del joven dio un vuelco al mirar a Yujito, el Jinchuriki de las 2 colas. Yujito asintió. El Mangekyou Sharingan de Uchiha Ryun es el enemigo natural de todas las bestias con cola. Puede manipularlas fácilmente para su propio beneficio. Si no fuera por ti, joven maestro la última vez, Yujito se mordió el labio, con el rostro pálido. Matatabi gimió en su mente. Esto es malo. Esto es malo. Esto es malo. Modo sabio de la cueva Richie, arte sabio. Verdaderas 1000 manos, Susanoo, Mangekyou Sharingan. Este tipo está haciendo trampa, ¿verdad? Cualquiera de estas habilidades por sí sola convertiría a alguien en una figura legendaria, pero acumularlas todas en una sola persona. Eso era simplemente monstruoso, antinatural. Es cierto que varias 1000 manos podían aplastar a una bestia con cola de un solo golpe, y el Mangekyou Sharingan podía dejarla inconsciente con una sola mirada. Yujito, si alguna vez entramos en guerra con Konoha, no debes participar. Morirás. Gimió Matatabi. Conocía muy bien el poder de esas habilidades. Había experimentado personalmente las regiones sabias, las técnicas definitivas de Hashirama y el Mangekyou de Madara. Yujito permaneció en silencio, bajando la cabeza con un suspiro. Quizás esta era, e incluso las próximas 3 o 4 décadas, pertenecerían a Konoha. No tenían ninguna posibilidad de derrotarlos. Yujito repitió las palabras de Matatabi. El tercer Raikage y el joven aguardaron silencio. El explorador incluso apoyó la frente en el suelo, reacio a escuchar más. Frente a un monstruo como Uchiha Ryun, ni siquiera el Raikage en su máximo poder era rival para él. Que se sepa. De ahora en adelante, nadie debe provocar a Konoha. El tercer Raikage tomó la decisión de inmediato, golpeando la mesa para sellar la regla. Los jóvenes Ai y Yujito hicieron una reverencia en señal de asentimiento. Bien. Ahora que nuestra política hacia Konoha está definida, debemos discutir cómo tratar con Iwagakure del país de la tierra. Después de todo, son nuestros antiguos vecinos. Ya que han sido derrotados, debería visitarlos con regalos. El tercer Raikage soltó una risita. Padre, ¿estás abandonando nuestra alianza? El joven se quedó atónito. El rostro del tercer Raikage se ensombreció. Mocoso, si no fueras mi hijo, te habría matado por esa pregunta. Permítanme preguntarles, ¿qué es una alianza? ¿Acaso creen que los recursos de Kumogakure son suficientes para mantener a nuestros aldeanos? Error. Completamente equivocado. La aldea debe desarrollarse y el nivel de vida de la gente debe mejorar. Comparado con esto, una alianza no es más que un trozo de papel sin valor. Si logramos conquistar Iwagakure, Kumogakure se expandirá y se convertirá en la aldea con más territorio y recursos del mundo shinobi. Si tenemos paciencia y esperamos la oportunidad adecuada, este mundo podría pertenecer algún día al clan A. Los ojos del tercer Raikage brillaron como relámpagos. Su chakra se disparó y la armadura relámpago lo envolvió. Sonrió, como si ya hubiera conquistado Iwagakure. El joven abrió la boca, pero finalmente la cerró. Sabía que su padre tenía razón. Este era el mejor camino a seguir para el crecimiento y la prosperidad de Kumogakure. Noki estaba gravemente herido y su ánimo destrozado. Iwagakure acababa de sufrir una aplastante derrota y la moral estaba por los suelos. Mientras tanto, los shinobi de Kumogakure estaban descansados y listos para la batalla. Era el momento perfecto para atacar. Raikage-sama, Yujito solicita unirse a la batalla como vanguardia. Los ojos de Yujito ardían con espíritu de lucha.
Quizás no pudiera derrotar a Ryun, pero daría la vida por el futuro de Kumogakure. El tercer Raikage miró a su hijo y luego le dio una palmada en el hombro a Yujito. Bien. Te ordeno que dirijas 5000 soldados como fuerza de vanguardia para atacar Iwagakure. Entendido. Sonrió Yujito con picardía. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.